¿Cómo están ustedes? La verdad es que muchas veces dicen segunda parte no son buenas, muchas veces dicen los viejitos no sirven para nada. Yo pienso lo contrario, porque yo fui años más, años menos de una universidad católica de Valparaíso, donde Gabriel Doney y muchos otros eran parte de una generación que entraron, estudiaron, fueron dirigentes políticos, participaron, vino el golpe, después se fueron, estuvieron, volvieron, fue intendente y ahora ha sido nombrado por la presidenta Bachelet nuevamente como intendente de Valparaíso. Intendente Aldoney, un gusto tenerlo en esta segunda parte. El mío también. ¿Segundas partes serán buenas o no? ¿No le da susto? No, mira, estas cosas, digo yo, son como los partidos de fútbol. Uno cuando entra a la cancha todos lo aplauden y bueno, vamos a ver cómo va a ser el resultado final. Pero yo me tengo confianza, yo creo que nos va a ir bien. Aprendió a chatear y al WhatsApp y la cuestión, porque todos la gente que tiene son puros cabros que podrían ser hijos suyos, pero, inclusive algunos nietos los que están en Ceremi. Sí, pero tú sabes que a propósito de los nietos le enseñan a uno. Sí, aprenden más que uno, claro. Son campeones para todas las cosas. Claro. Así que ellos son nuestros maestros. El hombre más grande llega, abuelo, préstame el iPad, y está todo el día, juega, qué sé yo, claro. Intendente, ¿por qué aceptó nuevamente esto? Mira, yo voy a ser bien franco en mi respuesta, y a lo mejor un poco para algunos imprudente, pero yo creo que el país está viviendo momentos difíciles. Creo que la causa basal de esto es que hay un proceso de cambios que, más allá de la forma como se esté llevando a cabo, en fin, genera incertidumbre en la gente, ¿no? Y claro, uno puede quedarse en la casa mirando esto de la gradería, dejar que las cosas pasen, pero creo que cuando las cosas están difíciles es cuando uno tiene que ser capaz de demostrar y de demostrarse a sí mismo que lo que piensa, que lo que siente, que lo que tiene como ideales son verdaderos. Y este sacrificio, si se puede llamar así, por cierto que vale la pena, si eso corresponde a una manera de representar los valores éticos, lo que uno espera en la sociedad y lo que quiere que sea Chile. Y yo no me quiero sentir ausente de eso. Ahora, el problema es que, ¿por qué no lo hicieron antes con usted? ¿Por qué no lo hicieron? A ver, ¿no le dijeron un mes antes que podía ser intendente? Mira, yo no sé por qué no se hizo antes. O sea, ¿Usted sabía antes que podía haber sido usted intendente? O sea, a mí me consultaron varias veces si yo podía, estaba disponible para tareas de gobierno, ¿no? Pero yo en mi vida nunca me he pasado los rumores. No sé, el problema, se lo pregunto porque no, sí sé malo para el que se fue, malo para el que entra. Porque el que se fue parece todo el mundo dice que es una venganza política de una parte del Partido Socialista que le cobró la cuenta al intendente anterior porque se jugó demasiado por Escalona y movió toda la intendencia para que el presidente fuera Chilling y no fuera Viñamo. Mira, yo he escuchado eso, pero yo no voy a referir a eso. Yo creo que no me corresponde a mí como intendente entrar en esa discusión. Okay. ¿No? O sea, yo creo que eso lo tienen que aclarar otras personas, no yo. ¿Usted cuando entra va a poner un equipo nuevo o no? Porque de por seguro que aquí lo están mirando todos los Ceremi, que lo vieron ayer, que lo vieron, todos lo están mirando, y todas las autoridades, todos que dicen, bueno, ¿continúo o no continúo en esta segunda parte del gobierno de la Bachelet? Mira, yo voy a partir haciendo una afirmación de principio. Cuando uno está en este tipo de cargo, el verbo principal es servir, no servirse, ¿no? Y por lo tanto, si uno es consecuente con eso, sabe que las cosas duran lo que tienen que durar, ¿no? Por lo tanto, pienso que si hay algún Ceremi, alguna autoridad de gobierno que crea que tiene asegurado su cargo hasta el final de este gobierno, o a lo mejor hasta después, está profundamente equivocado porque no pertenece a la naturaleza de las cosas. Yo tampoco vengo a hacer una racia, ¿no? Yo entiendo que hay un gobierno que está funcionando, lo estoy evaluando, y voy a tomar medidas cuando corresponda, y si es que corresponde, porque yo practico el principio básico de gestión. Yo soy el responsable del equipo, y por lo tanto tendrá que responder a los parámetros que yo estimo convenientes para que haya un equipo cohesionado, y eso lo voy a hacer. Yo estuve mirando en internet, porque me acordaba de que cuando vino esa catástrofe de Limache,
digamos, hicimos una serie de cosas nosotros como canal, usted conversábamos en esa época de que usted quería armar, usted se adelantó yo me recuerdo una conversación con usted en los años 90 y tanto, 98, 99, en que usted hablaba de hacer algo, una especie de forma que hubiera un plan de emergencia de la intendencia que estuvieran conectados a través de la televisión, porque siempre eran, y bueno, y en estos 15, 16 años, 17 años, cualquier cantidad de emergencia, incendio, terremoto, inundaciones, etcétera. Sí. Entonces, ¿cómo cree usted que se han enfrentado esas cosas no quiero referirme a Ricardo Bravo, sino a la intendencia, ni a Raúl Celi, al gobierno, al Estado en la región? Mira, yo creo que el Estado, no solamente en estas materias, sino que en muchas otras, no está dando el ancho. Y creo que una de las cosas que los chilenos deberíamos enfrentar y que va a mi juicio ser, junto con el tema de la educación y con las cosas que está tratando de hacer este gobierno, pueden ser el salto a una situación mucho mejor que tenemos. Hay que reformar el Estado. No, porque lo que tú dices efectivamente es así, las políticas no tienen continuidad, ¿no? Y esta cosa de enfrentar las emergencias no puede no tener continuidad. O sea, esto no tiene derecha e izquierda, esto tiene que ver con la gente común y corriente que padece estos problemas, y por lo tanto el Estado tiene que estar preparado. Yo tuve una conversación bien interesante con un muchacho joven que es director regional de la ONEMI y le ha encargado de que preparemos precisamente el montar un sistema aquí en la región, ¿no? Con protocolos, con responsabilidades, con aplicaciones de tecnología, etcétera. Y me propongo como meta, una vez que concluya mi cargo, el por lo menos permitir que la región cuente con un sistema de esta naturaleza. Este tema de la continuidad, pues, intendente, es una cuestión que a mí personalmente me da mucha lata, porque yo con usted conversé, bueno, y con Guastavino y con todo lo que han pasado. Bueno, y en los embalses, todavía estamos en el tema de los embalses. Yo creo que ese es un desafío que viene. ¿Usted cree que en esta gestión, en estos 2 años, podrá la región contar, ya hay parte que está avanzando, pero ir mejorando en este tema? O sea, yo creo que tiene la obligación de hacerlo. O sea, no creo que a lo mejor no somos capaces los 2 años, digo, pero por lo menos enrielar este tema. Mira, yo creo que en el tema de la sequía, además de las consecuencias que esto tiene para pequeños y medianos agricultores, que hace que muchas jóvenes se vayan del ámbito rural, se vengan a la ciudad, etcétera, etcétera, tiene efecto en todo el mundo. Si cuando una lechuga empieza a costar 1.500 pesos, es porque algo está pasando, o sea, y eso afecta las formas como la gente se alimenta, los costos de las personas, etcétera, etcétera. O sea, el agua tiene que sobrar, no faltar. ¿Ya? Y yo tengo algunas ideas, voy precisamente después de estar contigo aquí y con los televidentes, voy a reunirme con el ministro de Agricultura porque quiero tratar este tema con él, porque a mí me parece que hay que actuar con una visión de largo plazo en esta materia y resolver el problema de los embalses por un lado, pero también creo que hay que buscar otras tecnologías, ¿no? Como desaladoras, por ejemplo, ¿ya? Que permitan asegurar que los APR, que son el agua potable rural, tengan sustentabilidad en el tiempo. Ahora, nunca falta, como estamos hablando de emergencia y de cosas, usted se sube arriba del caballo y se encuentra con que está cortado el tren de Valparaíso a Viña y que los conductores de buses, digamos, han hecho una paralización, digamos. Vamos a ese tema cortito para que a la gente le interese. ¿Cómo se solucionó? ¿Cómo se va a solucionar? ¿O qué es lo que espera hacer? Tú dices en el caso de la locomoción colectiva. Sí. Bueno, yo ya me he pronunciado sobre eso, o sea, yo creo que efectivamente aquí hay una política social que es el garantizar la rebaja del pasaje escolar a estudiantes durante todo el año, que tiene que tener un correlato justo para las partes, justo para el empresario, pero justo también para los trabajadores, ¿no? A mí me ha molestado la reacción de los trabajadores y de los choferes porque creo que ellos han generado un problema muchísimo mayor a la población, que hace que finalmente se sientan antipatías con lo que les sucede a ellos. Es como tratar de matar una mosca con un cañonazo. O sea, hay muchos empresarios de la locomoción colectiva
que traspasan parte de la compensación que el Estado les pasa por este efecto de la gratuidad, de parte de la gratuidad del transporte de escolares o de estudiantes, a los choferes, y hay otros que no. Entonces, aquí hay una responsabilidad también de los empresarios, ¿no? Que obviamente tienen que compensar adecuadamente a los conductores, ¿no? Pero eso no se hace generándole un conflicto a más de 200.000 personas, 300.000 personas, porque no hay comparación entre la causa y el efecto de esto, ¿no? Y eso yo no lo puedo aceptar como autoridad, más allá que simpatice en el sentido de que haya que buscar una solución al problema. Hoy grabamos a 24 horas de que usted ha asumido. ¿Cuál es la visión que tiene esto? ¿Esto se solucionó? ¿Se soluciona? Si continúa usted a aplicar la ley de seguridad interior del Estado, ¿qué es lo que va a hacer? O sea, esto va a depender de los hechos, ¿no? Yo como autoridad tengo una batería de medidas y de mecanismos a utilizar y las voy a utilizar todas en el momento que corresponda, ¿no? Yo voy a esperar que como se vayan desarrollando los casos, pero mi obligación es aquí defender los intereses de las personas, de las que ocupan el transporte público. El transporte público es una función pública, no es como que si nos faltara el agua, nos faltara la energía eléctrica, ¿no? O sea, eso lo tienen que entender los empresarios, lo tienen que entender los conductores, más allá de los conflictos que puedan surgir en la prestación de estos servicios. Pero si los empresarios están dedicados solo a ganar plata y a importarle un bleo, lo que sienten los pasajeros, lo que siente la gente que es usuaria, si los conductores creen que pueden usar unilateralmente su poder de negociación por el hecho de paralizar una ciudad, están profundamente equivocados, porque eso nos va a conducir a otro lugar. Yo aspiro a generar un sistema de transporte público donde podamos contar con la colaboración de los empresarios, de los trabajadores y de los conductores actuales. Pero ahí no, ahí cuando lo escucho, de repente se me arma una cuestión, ¿Sí? Pero eso no va en contra de lo que se está, de parte de estas medidas de reforma laboral, de la huelga, del no reemplazo. Usted, este lenguaje suyo, que yo lo comparto, es un lenguaje serio que me gusta, pero va un poco contra ese discurso. O sea, yo creo que el derecho de manifestarse de los trabajadores y en general de las personas es un derecho que es legítimo. El problema es que se tienen que medir las consecuencias, porque aquí en el caso particular de los conductores había una mesa de trabajo que fue interrumpida unilateralmente y eso es una irresponsabilidad. Yo entiendo de que si la voluntad de la autoridad no es resolver nada y dejar las cosas como están, y etcétera, etcétera, está bien, ¿no? Pero aquí había un camino que se estaba forjando, ¿no? Ahora, respecto a la pregunta más de fondo, yo creo que ese es un tema de discusión no menor en el país, es decir, cómo garantizamos, cómo generamos un sistema que sea adecuado desde el punto de vista de los derechos que los trabajadores tienen de defender sus intereses y de cómo eso lo congeniamos con un sistema que nos dañe de manera inadecuada a la población. Y eso lo tendrá que discutir el Senado, el Congreso, y ojalá que se encuentre una solución adecuada para eso. Ok. Hay miles nosotros nos vemos desde San Antonio hasta Los Andes. Uh-huh. Y muchas veces, y usted lo supo y trató de hacer, yo me recuerdo de que usted se movía bastante como intendente, trató de hacer terreno, región, gobierno regional en todos lados. ¿Qué le decimos al señor de Los Andes, por ejemplo? En que no solo hay un tema del embalse, sino que hay un tema relacionado a cómo va a enfrentar también la región el futuro del desarrollo minero. ¿Cuál es su visión para todo ese sector de la Aconcagua? Y también el de San Felipe, digamos, que se sienten abandonados. Y si uno mira las redes sociales, igual que el tango, igual que ayer, queremos región de Aconcagua. Mira, yo he tomado una decisión. El primer día que llegué, cuando me mostraron todas las actividades que habían, yo dije, mire, yo quiero ir a una actividad fuera de Valparaíso. Y voy precisamente después, voy a Nogales a la inauguración de un mini tranque, precisamente para conectarlo con el tema de la sequía, porque yo creo que hay un sesgo en las políticas regionales muy fuerte, que no es solamente un problema de la región de Valparaíso, esto ocurre en todas las regiones, que es que las capitales de las regiones acaparan la atención principal, ¿no? Y es curioso porque por un lado estamos pidiendo que descentralicemos el país, pero resulta que dentro de la región tenemos como una intracentralización, ¿no? El mismo modelo. El mismo modelo, ¿no? Y eso tenemos que romperlo, ¿no? Y yo por lo menos voy a hacer el esfuerzo de hacerlo. O sea, a mí me parece que en el Consejo Regional es importante discutir
lo voy a decir aquí, estando en Valparaíso, a Don Villa en este caso, ¿no? Lo voy a decir, San Antonio, para que sea un gran puerto, necesita ser una gran ciudad. Y si tenemos ahí un elemento importante de desarrollo, tenemos que protegerlo, tenemos que permitir que eso se desarrolle, ¿no? Pero no podemos estar pensando solo... Usted que toca los puertos, es decir, y bueno, entre las cosas que vi en un currículum ahí en internet, de que usted ponía en su currículum, experto en logística, transporte de cargo... Perdóname, Rodrigo, yo nunca he usado la palabra experto, me carga. Bueno, pero yo le voy a decir, entonces, algo sé también. Busque, pero no, yo estoy diciendo lo que leí en internet. Sí, pero aparece un currículum suyo en que sale frente en un grupo que tenía que ver con, y apareció usted, y decía, pero usted no nombraba nada, no nombraba ni por casualidad que había sido intendente, salía ahí todas sus cosas de puesto, pero el intendente como que lo tenía alejado. Usted volvió a ser intendente. Debe ser un currículum cortito. No es tan cortito. Yo quiero volverlo al tema del puerto, por lo que usted dice. Pero el problema es los dos puertos. Usted que es hombre puerto, las dos ciudades están en un estado catatónico. Y pasa acá, el transporte llegan a 10.000 millones de toneladas y el puerto de San Antonio, la ciudad catatónica, el puerto de la ciudad catatónica, explíquenos eso. Mira, lo que pasa es que la actividad portuaria ha modificado su manera de influir en las comunidades locales. O sea, cuando en los años 60, en esa época en que uno estaba en la universidad, etcétera, el puerto era tremendamente importante. Atrayente con el American Bar. Con el American Bar, claro, tenía una serie de actividades conexas. Claro. No, pero quiero decir que era muy importante para la ciudad. O sea, mucha gente trabajaba ahí, ¿no? Y por lo tanto su influencia en la ciudad se notaba mucho. Pero hoy día los puertos generan mucha actividad indirecta. Por ejemplo, ¿quién dice y quién habla de que la Maersk, por ejemplo, una empresa naviera danesa, está instalada en San Antonio produciendo contenedores reefer? Eso es producto de que hay un puerto y producto de que hay una situación que hace favorable que una inversión de San Antonio se instale aquí en Chile, ¿ya? Que aprovecha además de ser la última estación de una ruta, ¿no es cierto? Y producen contenedores. Y eso genera empleo. Entonces, aquí, por ejemplo, en el sector Placilla, en Valparaíso, también se generan otro tipo de actividad. Eso es lo que cuenta, no es la actividad misma. Y se ha abierto una discusión que es por qué los puertos no dejan dinero, no pagan muchos royalty, qué sé yo, en la ciudad. Yo creo que no es una buena medida, no porque no crea que no deban hacer, sino porque yo creo que lo que hay que hacer en Chile es tener una ley que permita pagar royalty a las comunas que acepten una serie de actividades que son complejas. Valparaíso, por ejemplo, tiene una cárcel, donde llegan reos de distintos lugares de la región y del país, ¿no es cierto? Ya, y resulta que, ¿por qué tiene que ser Valparaíso? ¿Por qué no es otra comuna? Entonces, ¿por qué el Estado...? Porque no quieren. ¿Ah? Por eso es una conversación que la tuvo con usted. Porque el alcalde de Limache o el alcalde no quiere. No, sí, está bien, pero si hay alguien que lo quiera, necesita tener una compensación. ¿Te fijas? ¿Por qué los vertederos... O con la compensación lo querría, a lo mejor. También. Pero sí, mira, si una cárcel fuera del tema penitenciario propiamente tal, genera una serie de actividades pequeñas, locales, por ejemplo, abastecedores de pan, una serie de servicios, ¿no? Pero no. Perdóneme usted. Usted vive en Limache, sí, y cerquita de su casa hay un centro penitenciario juvenil que la población del lado, lo único que quiere es que se vaya, sí, porque le saltan a lo mejor me explica mal. Si yo no estoy diciendo de que esa actividad no genera externalidades, genera muchas externalidades como esa. Y es absurdo que en las ciudades tengamos todavía aquí en la región cárceles. Ya. Lo que yo estoy diciendo es que si efectivamente en un lugar adecuado, qué sé yo, una región le presta servicios, por decir, a otra región, una ciudad, a otra ciudad, no reciba compensaciones, ¿no? Y si Valparaíso, San Antonio y como otras ciudades de Chile tienen que desarrollar actividad portuaria y aceptar de que existan ciertas externalidades para que el país funcione, es lógico que el Estado les retribuya esa actividad. Y yo creo que esa es la manera de enfrentar, no es solamente enfrentarlo en relación al puerto, a eso me estoy refiriendo, sino que debería ser una política nacional. Nos quedan 7 minutos, intendente, 7 minutos de esta primera entrevista, porque conversaremos muchas veces más, espero que así sea. Quiero, siguiendo con el tema portuario, a propósito del temporal, usted fue director de empresa portuaria, fue miembro del directorio, en fin,
Y usted también fue partidario de que se privaticen parte de los terrenos en el sector de Barón. Y bueno, y con este tremendo temporal, digamos, con todo lo que pasó, el agua que pasaba hasta el otro lado, digamos, ¿será realmente buena idea aquello todavía? Mira, yo voy a contestar la pregunta, pero yo quisiera que este estigma que muchos tratan de achacarme a mí, de que como intendente... yo no tengo ninguno. Se lo estoy preguntando en buena, no es mala. No Si vamos a partir peleando el primer día. No, yo lo quiero aclarar por lo siguiente. Yo fui presidente de la empresa portuaria del Paraíso y mi rol era cumplir para que esa empresa se desarrollara. Y ahora soy intendente y mi obligación es intentar de que haya un desarrollo armónico en la ciudad, en la región. Son roles distintos. Y yo no voy a renegar de lo que he hecho en el pasado y de lo que he pensado en el pasado, porque yo creo que, por lo menos desde mi punto de vista, creo que era lo que había que hacer, ¿no? Por eso quiero decir que mis preocupaciones ahora son un poco mayores que las que yo tenía cuando era presidente de la empresa portuaria del Paraíso. Ahora, mira, yo he escuchado mucho eso, también cuando fue el tsunami, muchos dijeron, en Talcahuano, por ejemplo, se produjo también una gran discusión porque los contenedores llegaron hasta la plaza y los barcos de pesca llegaron hasta la plaza, en fin, etcétera. Y se produce una discusión de cómo convivir con el borde costero. No, pero yo me hago la pregunta, si tenemos un país de 4.000 y tantos kilómetros de costa, ¿vamos a renunciar al uso por estos riesgos? ¿No será que nosotros tenemos que adaptarnos a convivir en ese terreno, a ver cómo convivimos con él adecuadamente? O sea, ¿nos tendríamos que ir todos de Valparaíso a vivir a los cerros de Valparaíso? ¿No cree usted que es una exageración en fenómenos que por lo demás tienen frecuencias bastante largas en el tiempo? Entonces, lo que se trata y lo que debemos hacer ahí es tener un sistema como sucede en muchas partes del mundo. Si nosotros no somos los únicos que tenemos problemas de temporales, o sea, hay que decirle con esta mentalidad de aquellos que promueven eso, que vayan a Miami y les digan a la gente de Miami que se vaya de la costa, porque hay huracanes y hay tremendos fenómenos de la naturaleza que son peores que los nuestros. Entonces, a mí me parece un argumento un poco, no sé, digerible, digamos, de manera los ambientalistas, pero por ejemplo los ambientalistas a propósito, quiero cambiar de tema, nos queda muy poco, pero los ambientalistas a propósito del Hotel Punta Piquero dicen ¿para qué construyeron el Hotel Punta Piquero en Punta Piquero cuando podrían haber gastado la plata en otro lado? Es el único hotel que está ahí, miren las olas que por ahí pasaron. Pero nos queda poco, yo quiero que toquemos un tema al final que no es menor. Usted asume en un momento en que la política viene en baja, que la presidenta, el gobierno viene en baja, pero que sobre todo lo más complicado es que se asimila político de corrupto. Y en la quinta región y en la intendencia hay una seguidilla de escándalos y gente, una persona que todavía todavía la están buscando, está prófuga, en fin, otros que están en la cárcel, en fin, y toda una sucesión de cosas que tienen que ver con el gobierno regional. ¿Cómo va a enfrentar usted aquello? Mira, respecto al tema de la probidad, yo a todos les he dicho tolerancia cero. Y cuando yo digo tolerancia cero, desde el uso del lápiz, del teléfono, hasta las cosas más impactantes como las que tú resumías así tan rápidamente. O sea, yo creo que el daño más grande que se le hace a la democracia, a la convivencia entre los chilenos, es este tema que tú has planteado. O sea, esto es gravísimo. No es un problema pequeño. No es esto que podemos estar discutiendo si construimos el hotel o no, el borde costero, etcétera, porque puede construirlo uno, puede no construirlo. Algunos estarán a favor, otros estarán en contra, etcétera. Esto afecta a la convivencia, ¿no? Y por lo tanto, si alguien cree que su vocación es la vocación pública, tiene que tener en claro que esto es una condición esencial. ¿Cómo se para, por ejemplo, cuestiones tan burdas como un festival con fondos de Cernatur, en que a un conjunto XX que vale 2, 5, 10 millones, lo contratan por 80 y la plata se pierde en el medio? Bueno, yo lo que creo que hay que hacer en esos casos, primero... ¿Con plata de gobierno regional? Sí. Primero en mi mandato no va a haber entregas de recursos directos. Mira, yo les quiero contar nomás, yo hago un esfuerzo, Rodrigo, de no compararme con el periodo pasado por lo que tú dijiste. O sea, nunca
segundas partes. Por eso trato de hacer pero quiero decirlo, mira, yo tenía derecho, y entiendo que tú cuando fuiste consejero regional sabías que existía un ítem 77. Sí, el ítem 77. Que era de aprobación propia del intendente. Sí, así es. ¿Yo sabes lo que hice? Le dije a los consejeros regionales, yo renuncio a ese derecho. Porque yo no tengo por qué tener el derecho de usar recursos públicos a mi gusto y a mi antojo. Y los proyectos del ítem 77, a pesar de que yo podía administrativamente decidirlos yo por mi cuenta, los votaba en el Consejo Regional. Y eso lo vamos a hacer. Ok. Intendente, estamos terminando, yo creo que ya terminamos ya. Solo quiero decirle una sola cosa cortita. Usted, intendente, hoy día han pasado muchas cosas, se aclaró de una u otra manera el tema de su hermano. ¿Cuál va a ser su relación con la Marina? Bueno, es una relación institucional, sin duda, ¿no? Yo creo ¿No hay que... dolores? Sí, sí hay dolores. Esos dolores son difíciles, bueno, son difíciles de olvidar, pero yo creo que para tomarlo en positivo, yo todavía creo que en el tema de los derechos humanos hay mucho que hacer. Ok. Un gusto, intendente. Nosotros somos amigos, esta es su casa. Muchas gracias. Lo que usted necesite, le deseamos el mejor de los éxitos. Bueno, y usted lo ha visto muchas veces, aquí lo hemos tenido desde que partimos este canal, desde que partimos como Cable Noticias. Gabriel Doney, el nuevo intendente de la Quinta Región. Que estén ustedes muy bien.